Bueno, vamos a comenzar hoy las sesiones del jueves. Saludo, como siempre, a la gente que nos está viendo, que es más numerosa que la que hay aquí, por los distintos canales en los que se está emitiendo. Y una explicación. Como director del curso, he querido hacer este panel sobre el siguiente argumento, la siguiente razón. He querido a nuestro hombre del wifi, del tractor del wifi, como joven empresario, que está vendiendo la cebada ahora, y espero que invite dentro de algunos días, cuando cobres, a algo, y como joven agricultor que quiere quedarse aquí, ¿no? Sí. A ver si pasado mañana te vas a ir y me dejas, en fin, en mal lugar. A una persona que quiere quedarse aquí, que ha sido un alcalde histórico en Caleruega, que es un gran entusiasta del mundo rural, pero que además une su condición de político. Y a Enrique García Huera, Quique, para los amigos, un profesional de la educación, economista, gestor, gerente, que ha querido quedarse aquí. Y yo creo que en esos tres vectores, pues creo que hay punto interesante. Además de que ya en el octavo año de estos cursos, pues también merecíamos que, bueno, se suele traer gente relevante de fuera, pero que aquí también tenemos materia gris que hay que descubrir y poner en valor. Y dicho lo cual, ya dejo de ser Enrique García Huera y me vuelvo a mi cubil como mero escuchante. Venga, gracias. Bueno, Pocholo, por edad, gobierno y todas esas cosas, inicia tú la... No, pues iba a haber dejado, pero bueno. No, hombre, adelante. Buenos días a todos. ¿Se oye bien o no? Y si no, también, porque total, con la voz que tiene uno. Pues nada, la verdad que es un placer venir aquí a San Gabriel a estas jornadas de prensa y poder, y más participar en una mesa redonda, pues donde vamos a compartir experiencias de personas, de gente que hemos apostado por el mundo rural, que vivimos en esta maravillosa comarca que es la Ribera del Duero, y que la verdad que hay que decir que yo vine desde Madrid, desde Colmenar Viejo, a vivir a Caleruega por allá por el año 2000, 2001, y nunca no ha pasado un día donde me haya arrepentido. La verdad que cada día estoy más convencido y más contento, digamos, y más reafirmado en que en esta maravillosa comarca se puede vivir, y de hecho se vive muy bien. Nos faltan muchas cuestiones que ahora hablaremos, lógicamente, como esa brecha digital, sobre todo, que nos hemos dado cuenta mucho más todavía ahora con el tema de la pandemia, del coronavirus y otras tantas infraestructuras, ¿no? Pero yo creo que tenemos que sacar lo más importante, ¿no? Que es esta calidad de vida que se puede tener en una comarca como la nuestra, que es emprendedora, que es la Ribera del Duero, y que además tiene unos pueblos pues con un gran patrimonio natural e histórico, como puede ser el mío, que es Caleruega, como hay otros muchísimos, como Humildizán, en fin, La Horra, todos atesoramos joyas, ¿no?, del románico, en fin, del gótico y de tanto patrimonio, y por supuesto de una naturaleza envidiable, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que me gusta siempre dar mi granito de arena es la reafirmación de que, aparte de muchísimas cosas como las infraestructuras, la brecha digital, como estas apuestas que, claro, yo que soy de Ciudadanos, ¿qué voy a decir, no? Que el Mundo Val el otro día nos daba esas propuestas, para mí creo que son de las más acertadas, como esas ventajas fiscales. Lógicamente, para poder competir en estas comarcas y en este mundo rural, tenemos que tener esas ventajas fiscales para acabar con la despoblación, de ese rebaja del 60% de los IRPFs, ayudas a la natalidad, 2 o 3 años cuando se tienen hijos no pagar, en fin, la tarifa de autónomos, etcétera, etcétera, es fundamental. Otra de mis batallas ya inveteradas y por desgracia ya que llevan decenas de años es, por ejemplo, nuestra autovía del Duero, esa autovía de la vergüenza que llamé yo hace muchos años. Últimamente la llamo la autovía de Burundi, porque parece, si vas por Burundi es algo parecido, que la gente que no se enteran, ya se lo decía al delegado del Gobierno,
señor Javier Izquierdo, bueno, si da igual el que esté, de uno y otro color, porque no saben o no se enteran de que esta autovía que se tenía que haber hecho hace casi 30 años no se hizo, no tiene caminos agrícolas. Aquí que tenemos un joven agricultor paralelo a la autovía, con lo cual cada vez que hay vendimias, tractorcitos por la 122, cada vez que hay que sulfatar, tractorcitos y remolques por la 122, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es un peligro real, aparte de la gran afluencia de camiones, etcétera, y que nos tiene lastrados y nos tiene frenados en ese cruce que todo, sobre todo en Aranda de Duero, con el famoso también tren directo de mercancías, que tiene que ser vital y que desde luego hay muchos intereses, que está claro, y mucha mano negra, más que blancas, ¿no? Y aquí estamos reivindicando siempre estas infraestructuras, pero yo siempre digo que la gente vive en el pueblo ante todo y sobre todo porque le da la gana vivir en él. Yo vivo en mi pueblo porque quiero, y eso sí, me ha ayudado mi señora, como es lógico, y lo hemos podido hacer con muchos inconvenientes, ¿eh? Yo trabajo en Madrid, puedo ir y venir, en fin, soy funcionario de prisiones, con lo cual tengo unos turnos, digamos, especiales, pero que me quiten lo bailado. En fin, yo pues me paso muchas horas en el coche y en la carretera, pero lo que está claro es que disfruto cada hora y cada día que vivo pues en un pueblo que lógicamente tienes muchas ventajas. La primera, que por el precio de un piso normal y corriente en cualquier ciudad, pues puedes vivir unas grandes casas, bien aisladas, de piedra, etcétera, etcétera, con metros cuadrados y con esa calidad de vida que tenemos. Vivimos en pueblos que más o menos, como el mío, Humildizano, otros muchos, pues que tienen médico, tienen farmacia, tienen escuelas, tenemos un polideportivo cubierto, tenemos unas piscinas, en fin, yo creo que tenemos muchas cosas que eso es verdad, que hemos tenido que ir desarrollando poco a poco. Y desde luego pues tenemos ese paraje donde vivimos, que son pueblos bonitos de verdad, son pueblos llenos de historia. Y ante todo, yo siempre digo, la parte más importante es la sentimental y la cultural. Y yo pongo siempre el ejemplo francés, porque sobre todo de estudiante y de joven estuve vendimiando varios años en el sur de Francia, y si vais allí os dais cuenta cómo los pequeños pueblos viven sobre todo las profesiones liberales de alto nivel, ¿eh? Hay muchos médicos, abogados, en fin, gente de empresarios pequeños que viven en los núcleos rurales, pues en este caso yo cerca de Ribesaltes, en fin, de Toulouse, etcétera, etcétera, ¿no? Las zonas de Carcassonne, etcétera. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tiene un hecho cultural que aprecian al mundo rural, se dan cuenta que lógicamente, se vive mucho mejor. Eso sí, están mejor conectados que nosotros, con diferencia. Pueden trabajar y teletrabajar, ahora estamos descubriendo América, y, desde luego, tienen ese orgullo natural, ¿no? Y ese reconocimiento social y cultural a que en esos pueblos se vive y se puede vivir muy bien. Eso está pasando también en las Islas Escocesas, con estos programas de repoblación que se hizo también, y en muchos otros países europeos. Parece ser que aquí todavía tenemos el estigma de que decían, como decía Edmundo el otro día, pues eso, que los padres nos decían, vete del pueblo, hijo, no mires para atrás, que aquí solo se quedan los peores, los que... No, yo creo que esto ha cambiado radicalmente. No solamente tenemos tractores con wifi, ¿no? Sino que en el mundo rural podemos y vivimos muy bien. Desde luego puedes compaginar pues una vida normal pues también con tipos de negocio. Yo siempre digo que el mayor problema de los pueblos, que hay muchos tópicos de todo tipo, pero hay que hablar castellano también, ¿eh? Es que la gente no quiere trabajar. Y lo digo así de claro y de rotundo. Yo me he pasado media vida, 20 años, regalando, dando parcelas gratis, ayudas, lo que sea necesario, ponerme de rodillas para que alguien pusiera una panadería en Caleruega, un pueblo de más de 500 habitantes, 2.000 personas en verano. Había 2 panaderías, se jubilaron. Lamentablemente, a día de hoy, no se ha conseguido. Nadie pone una panadería. Es verdad que cada uno trabaja donde quiere o donde le apetece. Pero es verdad también que hay muchos sectores productivos que además han sido rentables y son rentables, y donde lamentablemente vemos que no hay, digamos, relevo, pues porque lógicamente la gente no es que quiera madrugar o deje de madrugar, sino que realmente yo creo, pues no sé, a veces se conforman con pequeños salarios o sueldos, pero no quieren emprender, que esa es otra de las fases culturales que nos faltan, ¿no? Es decir, impregnar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de que, coño, hay que emprender, hay que arriesgar en la vida y hay que hacer cosas interesantes. Yo, en mi caso, pues por ejemplo, mi mujer y yo pues hicimos una casa rural, la Casa del Venancio, pues bueno, pues por aquello de que, entre otras cosas, no había muchas en Caleruega,
y la verdad que nos va bastante bien. Eso sí, con el tema del COVID, lógicamente, como se ha visto, el sector turístico se ha paralizado, pero bueno, esperemos que esta pesadilla acabe pronto. Y esa es otra de las ramas también que nuestros pueblos y esta comarca de la Ribera del Duero tienen mucho camino por recorrer, ¿eh? Hay gente que dice, hombre, que Caleruega o Melizán tiene 3 o 4 casas rurales, no serán muchas, hombre, mire usted. Yo que tengo un amigo, por ejemplo, y hay pueblos que ni lo conocen, La Horcajada, Sierra de Gredos. ¿Saben ustedes cuántas casas tiene ese pueblo que tiene 600 habitantes más o menos? Pues tiene 41. Y tiene 2 casas, además, posadas reales. Es decir, y aquí, pues es que eso, nos asustamos enseguida por todo, al revés. Yo siempre digo, cuanto más negocio haya, mejor, ¿eh? Si tú vas a Brañosera, que es un pueblo muy pequeñito, y hay 4 restaurantes que recordar, 3 o 4, mira, aunque me gusta comer, pues sí que es verdad que se come bastante bien en todos los lados, pues claro, se nota, están ahí porque lógicamente se han especializado, y cuando vas a un sitio y sabes que aparte de un restaurante hay 2 o 3 o 4, mejor, porque sabes que la oferta, o con lo que suele pasar en Silos. Yo creo que en ese sentido a los castellanos y leoneses nos falta un poco de empuje y de coraje en el sentido de emprender. Pero por lo demás hay que lanzar en positivo que tenemos mucho camino por realizar, que si somos inteligentes y ayudamos a los emprendedores, sobre todo en el mundo rural, con estas políticas de natalidad que también tenemos que potenciar, por supuesto, porque aquí los niños vienen con un pan debajo del brazo, pero vamos, si le das 2, pues casi mejor, ¿eh? Y si lo aseguras también, pues podemos tener muchísimo futuro. Y vuelvo a decir, sobre todo, dar esta cuestión sentimental o cultural de que el mundo rural no es nada algo de tercera o cuarta división, sino de primera y de primera línea. Y luego, por supuesto, siempre reitero esa doble censo que casi de las comarcas y de los pueblos que yo digo, ¿no? Si yo vivo en Caleruega, si alguien vive en Valdeande o en Tubilla, es porque Aranda de Duero tiene todos los servicios, en fin, que nos garantizan que podamos estar en el territorio, ser custodios de este territorio y vivir y emprender bien. Si alguien vive en Ollales de Roa, pues porque Roa también pues tiene unas infraestructuras y unos colegios y un centro sanitario que funciona. Y desde luego es así, las cabeceras de comarca hay que potenciarlas mucho más, hay que redistribuir un poco entre todos estos servicios, pero aparte de servicios, vuelvo a decir, alguien vive y desarrolla su vida en un pueblo porque tiene ese convencimiento y esa fuerza interior que te hace y que estés muy contento y orgulloso de no de volver a tus raíces, donde hemos pertenecido siempre, sino donde se puede interrelacionar perfectamente con la comarca, con la provincia, incluso con la capital del país. Es decir, hoy en día hace falta infraestructuras que nos acerquen y desde luego hay que mirar al futuro con todo el optimismo posible. Paso la palabra, que si no aquí estamos todo el día hablando. Bueno, buenos días. Soy Pedro Gadea y quiero empezar la... ¿Se me oye, no? ¿No se oye? ¿Se oye? Ahora. Quiero agradecer a Graciano que siga luchando muchas veces contra viento y marea por organizar el curso aquí, pero es un buen castellano y no debe salir de nuestra tierra. Luego también quiero mostrar un poco la sorpresa que me surgió cuando Graciano me comentó que diese una charla. Digo, ¿yo de qué hablo aquí? Habiendo venido ministros, presidentes, grandes empresarios, pues habla de un poco de lo que quieras. Y yo quiero hablar un poco primero de la vida en el pueblo y luego ya centrarme un poco más en mi sector, que es la agricultura y la ganadería. También por chinchar un poco aquí al compañero de mesa, dijo Edmundo Val que la despoblación en Castilla y León empezó hace 40 años. Yo creo que este problema le tenemos de bastante antes. Porque yo he traído 2 datos que me parecen un poco representativos. Desde 1950 a 2000, España aumentó la población un 44%, mientras que Castilla y León descendió un 14%. O sea, que ese problema ya le arrastramos de bastante antes. Y de 2008 a 2018 hemos perdido otro 5%, y el INE nos indica que vamos a perder otro 10% hasta 2030. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que los pueblos tengan menos de 1000 habitantes, el 70% de los pueblos, y luego seamos conocidos como el asilo de Europa, porque el 10% de nuestra población tiene más de 80 años, lo cual creo que es un grave problema para la subsistencia de los pueblos.
Este problema, has comentado tú el caso de Escocia. En Escocia, en 1965, cuando aquí estábamos en otros menesteres, ya crearon una asociación para el desarrollo de las islas. O sea, ya conocían el problema que se nos venía encima y decidieron atajarlo hace ya muchos, muchos años. Y aquí, pues, lo decidimos atajar antes de las elecciones, pero luego, después de las elecciones, poco hacemos, la verdad. O en los pueblos percibimos que poco se hace porque se mantengan los núcleos rurales o pueblos. También has comentado que dijo Edmundo Val que hay que valorar la vida en el pueblo y que los padres no lo tienen que ver como que el hijo da un paso atrás en su vida, sino yo creo que es tan respetable el que tu hijo se quede en el pueblo como que vaya a una gran ciudad o una ciudad intermedia. Yo en mi caso, por ejemplo, me fui a estudiar a Madrid y una de las cosas que tenía claras que mientras pudiese no quería vivir en Madrid. Porque eso que dicen los madrileños de vamos a tomar un café ahí al lado, 1 hora. Joder, 1 hora llego yo desde Aranda a Madrid. Podemos quedar a tomar el café en Madrid a la vez. Y la calidad de vida que tienes aquí, allí no aparece por ningún lado. No, la contaminación, ruidos, bueno, problemas que todos conocemos. Lo que también me gustaría un poco reclamar a la administración, pues que si es difícil conseguir cosas para los pueblos, es que no nos pongan trámites. Se ha hablado mucho de infraestructuras, de conectividad, no tenemos cobertura en muchísimas zonas, no tenemos internet. Consigues que una empresa te monte una antena de telefonía móvil, 1 año de gestiones con la administración pública para ver si la empresa puede poner la antena. Hombre, yo creo que esto tiene que ser un poco ágil. O sea, si cuesta que una empresa venga y encima la retrasamos 1 año el poder funcionar o trabajar, pues es que es todo impedimentos para la sociedad de los pueblos y conlleva que, por ejemplo, pues no venga gente que pueda teletrabajar, las empresas no se puedan asentar porque tienes que presentar todo telemáticamente. El caso de las bodegas, ahora nos tienen fiscalizados día a día con el programa Silici, que tienes que presentar los datos día a día, pero si no tengo internet, y lo tienes que presentar en internet, a una plataforma online. Si no tengo internet, ¿cómo lo subo? Si no lo subes, sanción. Pues es que no. Creo que hay que dar facilidades o por lo menos no poner obstáculos para que impidan la vida en el pueblo. Luego yo, en cuanto a la vida en el pueblo, pues yo la verdad he vivido toda la vida en un pueblo, no como es tu caso, y yo recuerdo mi infancia como una infancia muy feliz. Allí había 30 o 40 chavales, nos juntábamos todos y con un balón y una bicicleta nos valía, no nos hacía falta ni móviles, ni tablets, ni... Y sin eso, bueno, y a veces sin eso, que con salir a correr por la calle te vale. Lo que bien es cierto, pues que cada vez la gente se queda menos en el pueblo y es más complicado pues que los chavales incluso puedan jugar. Las escuelas, pues ya sabéis lo que hay. Los núcleos rurales con 3 o 4 alumnos es una cosa habitual, que en el momento que se cierra, luego ya el reabrirla es imposible, aunque vengan más alumnos o más niños. Pero ya no me quedo solo con la escuela, sino se cierra la farmacia. Si es una farmacia de viabilidad económica reducida, ya no te dejan abrirla. En el momento que el farmacéutico decide cambiar de plaza, pues te quedas sin farmacia, hablando claro. Te pone un botiquín y ya. Sí, un botiquín que le tiene que pagar el ayuntamiento del pueblo, no, ya que te obligan a montarle y a pagarle, que es una gestión buena para los pueblos. Y así, pues, en cuanto a la vida en el pueblo, también yo lo que veía que hay pues, ciertos inconvenientes, sobre todo vinculados con el tema educativo. Por ejemplo, poder ir a academias de inglés o aprender otros idiomas, pues que si vives en una ciudad o un pueblo como Aranda, ya de 30.000 habitantes, o ciudades, pues puedes llevar a los chavales a academias, incluso música o cosas de estas, o sea, extraescolares,
que en el pueblo dificultan bastante el poder acudir, porque o bien el padre te está llevando, si trabajan los dos, a ver cómo compaginas el que te lleven. Y luego también quería hablar un poco del transporte, que se ha comentado mucho el transporte. Todos los días pasa un autobús a recoger alumnos, pero solo le pueden coger los niños. Las personas mayores no le pueden coger y va el autobús medio vacío. Y claro, el del transporte ya no viene por ese día. ¿Por qué no se pueden, entre las administraciones competentes, el que hablen entre ellas para dar facilidades a la vida de los pueblos? Sí que creo que ha habido casos en los que se ha podido utilizar, pero la mayor parte de los pueblos no les puedes utilizar. Y eso es un poco lo que quería comentar sobre los pueblos. Y luego ya en cuanto al tema que me incumbe más, de la agricultura, se ha hablado mucho. Ayer Milagros Marcos hablaba de sostenibilidad y el medio ambiente. Creo que son cosas importantes, pero creo que habría que competir en igualdad de condiciones, no solo a nivel local, sino nacional, europeo y a nivel mundial. Porque no tiene mucho sentido que aquí tratemos de respetar el medio ambiente al máximo y luego estemos comprando productos que vienen que no son nada cuidadosos con el medio ambiente. El caso de las naranjas, pues tienen unos problemas los pobres agricultores porque les han prohibido un producto que se llama clorpirifos, que es un insecticida, que les entra la enfermedad a los naranjos y dejan de producir o se estropean las naranjas. Y luego estamos comprando naranjas a Sudáfrica, Marruecos, muchos otros países en los que utilizan productos a discreción, sin miramientos. Ese es un ejemplo. Hay más. A nosotros, en cuanto al viñedo, nos ha pasado con la yesca. Antes utilizábamos un producto que era el arsenito, que nos le prohibieron. Pues ahora las viñas que se mueren de yesca, pues, o que las entra la yesca, sabes que están condenadas a que las arranques y las plantes. Los olivos con la sileia. O sea, hay muchos productos que nos han ido quitando y nos impiden un poco el ser competitivos con otros países. Eso por hablar un poco de productos. Luego los transgénicos. En Europa se produce el 0,07% de transgénicos a nivel mundial, pero los barcos vienen cargados de ellos. O sea, hay que ser un poco exigir a las autoridades, esto entiendo que será autoridades europeas, que hombre, que si queremos ser competitivos, que nos hagan ser competitivos en todo. Yo recuerdo una exportación de vino a un país centroafricano que nos pidieron unas analíticas del vino que, vamos, no encontrábamos laboratorio en España que nos las hiciese. Te pedían todo tipo de metales pesados, todo tipo de trazabilidad, bueno, unos análisis de un dinero bastante importante porque quieren conocer el producto, qué es lo que trae. Aquí nos traen productos transgénicos, productos tratados con productos fitosanitarios que han sido utilizados y prohibidos en Europa y no ponemos ningún tipo de problema. Y con la ganadería nos pasa un poco lo mismo. El tema del clenbuterol en Europa se prohibió, pero nos siguen trayendo carne de Sudamérica que viene con clenbuterol, lo que creo que supone un problema bastante importante para la salud. También se ha hablado, Jaime Lamo habló de la PAC y cómo ayuda al campo, y yo creo que la PAC pues, es algo que está un tanto desfasado. Es una ayuda que se creó en 1962 y vivimos en el 2020. O sea, creo que los motivos para los que se creó no son los que ahora el campo necesita. Y luego, en la forma del reparto, creo que también habría que revisar, porque el 70% de los ingresos que llegan se los reciban un 20% de los agricultores, porque luego hay 705.000 beneficiarios en 2018 y solo 180.000 son trabajadores de cuenta propia agraria. O sea que el 50% de su salario recibe de su explotación agrícola. O sea, creo que si es una subvención que se da destinada al campo a que la agricultura sea sostenible y que solo un 25% la reciban realmente quien se dedica al campo,
pues creo que es un aspecto que hay que mejorar o cambiar, o incluso cambiar. Y luego, en cuanto al acceso de los jóvenes, pues yo, siendo realista, lo veo complicado. Lo veo complicado. En la ganadería puede ser algo más sencillo porque es más un tema de inversión, porque al fin y al cabo comprar una finquita pequeña y montarte tu granja de cerdos, pollos o demás es un tema de inversión. Lo que pasa que también hay que conocer que la ganadería es un mundo muy sacrificado, que es de lunes a domingo y 24 horas al día, y eso a los jóvenes pues a lo mejor tampoco les gusta mucho. Y en cambio el tema de la agricultura, pues ahí hay otro problema que es más grande, es el acceso a superficie. Si quieres ser agricultor y no puedes conseguir fincas para poder trabajar, no hay manera de que te den ni la incorporación ni el acceso a las ayudas. O sea, por lo cual yo creo que el ser joven agricultor ahora tiene que ser yo lo veo más como un tema casi heredado, que el padre tiene la explotación, se la deja al hijo, o el tío tiene una explotación, se la deja al sobrino, aunque sí que es cierto que hay ocasiones, excepciones que confirman la regla en cuanto a las incorporaciones. También el catedrático Jaime Lamo hablaba de la presión inversa que sufre la agricultura. Y es que Graciano ahora vacila mucho con que hemos cogido la cosecha del siglo y demás, pero si al final a los agricultores nos da casi igual un año bueno que un año malo. El año bueno te empiezan a subir costes de las rentas, de los herbicidas, de los abonos, te suben todos los costes. Y el precio de venta, como también te le marcan, te le bajan. Y te suben las cotizaciones de módulos o del régimen en el que estés. Si es año malo, no hay problema. Se baja el abono para que puedas seguir echándolo, se sube un poco el precio de la cebada y la cotización de los módulos te la bajan también. Entonces, año bueno, año malo, más o menos te quedas un poco igual. Es la soga que la tensan y la destensan un poco para que sigas manteniéndote, vamos, para que puedas seguir viviendo sin dar demasiada guerra, como ha pasado este mes de enero y este mes de febrero con los agricultores y las tractoradas que se veían por las por todas las carreteras de España. Yo creo que ha sido algo bastante sonado en España, porque pocas veces se había visto tanta unidad en el medio rural. Y bueno, ya que me mandan cortar, solo quiero decir dos cosas. Yo creo que un poco ya lo he comentado, para el futuro, que creo que hay que hacer una reforma de la PAC en la que la PAC vaya un poco destinada pues a la vida en el pueblo y demás, pues que sí, o que esté más bonificado en la vida en el pueblo, igual que te bonifican en los cultivos verdes y ecológicos con el graining, que se valore la vida en el pueblo. Y creo que hay dos puntos bastante importantes para la vida en los pueblos, como son la caza y la tauromaquia, que se ha hablado mucho de la caza, pero de la tauromaquia no se ha hablado. Y la tauromaquia da 200.000 puestos de trabajo, 75.000 de ellos indirectos, un movimiento económico de 1.600 millones de euros, por lo cual creo que dejar perder eso es perder poder adquisitivo para los pueblos y trabajo para los pueblos. Y en cuanto a la caza, ya no solo por temas económicos, sino por temas también ecológicos. El daño que hacen a los cultivos y luego ya temas de seguridad, porque cada día vemos accidentes por las carreteras y es un peligro para los ciudadanos. Y con esto poco más. Bueno, pues damos continuidad y un placer. Espera, un segundo, que te voy a presentar yo. Pedro, has logrado una gran cosecha, pero no hace falta que invites. De todas formas, si tienes algún problema como joven agricultor, dentro de 50 años seguirás siendo joven agricultor. Pero, visto lo comprobado hoy, yo creo que te puedes ganar la vida como conferenciante. Bueno, y el tercer argumento de esta mesa era que le dije aquí, que además es una persona que tiene talento y además no lo puede reprimir, como persona que ha decidido quedarse aquí
a pesar de los reclamos de su mujer, y lo quería plantear como una persona que conoce muy bien el medio y además como gran educador que es. Así que después de este botafumeiro que te he dado, espero que demuestres brillantez y talento. Vale. Vamos a ver si lo logramos, sobre todo por la responsabilidad que supone que este foro, este es el primer año que se ve en toda España y en Latinoamérica, gracias a los canales telemáticos del colegio, de la universidad. Hoy nos consta que su fundador, precisamente un vecino de la Ribera del Duero, de La Horra, Roque de las Heras, está viendo esta ponencia en la que es un honor hacer de telonero de Pablo Casado. Decía Pocholo, el gran Pocholo, que está buscando panadero para su pueblo, ¿no? Pues justo hoy veo que está el panadero más importante del sur de Europa, que es Minguín, así que si finalmente no encuentras panadero, pues dile a Minguín que te abra allí un despacho, que su pan es excelente. No es la primera vez que hablamos precisamente de los problemas de la España vacía, lo dijo el profesor Jaime Lamo, la España vacía, que nos la han vaciado y además también nos la han abandonado, ¿no? Ciertamente estamos en un momento en el que cuesta repartir la miseria poblacional de nuestro país. Por lo tanto, mientras nos vamos centrando en las medidas que hay que tomar para que el fenómeno de la despoblación pueda ir a menos, es indudable que hay que ocuparse de las medidas de largo plazo, las que van a tener efecto de aquí a 20 años, pero que no convendría descuidar demasiado. Por tanto, mientras vamos distribuyendo la miseria poblacional de nuestro país profundamente envejecido, alguien debe pensar en la política de natalidad y de familia. Quizás suena muy cursi hablar de una política de familia, pero mientras no atendamos de forma conveniente esto, se cuide a la familia, cualquiera que sea su forma. Nosotros defendemos la familia, lógicamente, la del derecho natural, que es la que proclama la Iglesia, y no hay otro modelo de familia. Pues mientras no se defienda ese modelo con la natalidad y se cuide, hace poco hay aquí estudiantes de bachillerato que estuvieron el año pasado, también ha estado Virginia como representante de los jóvenes empresarios y de la Arandina en un periplo por la Unión Europea, por Bruselas, y algunos de los que estáis aquí también conocéis amigos de China, como dos países como Bruselas, como Bélgica, como China, cuidan precisamente la natalidad y de forma muy diferente a como se hace en España. Entonces, mientras no haya un cuidado económico a la natalidad, a la maternidad, a la paternidad, pues vamos a seguir pues con las medidas cortoplacistas, algunas de las cuales desde la experiencia institucional que tenemos los gabrielistas, fundamentalmente en la zona rural, pues vamos a abordar el problema desde el corto plazo, y el corto plazo pues corre el peligro de que una vez que se ha acabado el cortoplacismo, como nadie se ha ocupado del medio y del largo plazo, pues nos vamos a quedar en el esfuerzo y en el intento. Por lo tanto, esa sería la primera de las recetas, y como a los gabrielistas no nos gusta hablar de problemas, sino precisamente de oportunidades y de soluciones, pues a la luz y desde luego en la oportunidad que nos ofrece este foro de prensa y poder, que espero se convierta en un foro de referencia en la lucha por la España, en favor de la España que se vuelve a llenar y que se vuelve a dotar de servicios públicos, pues vaya por delante primeramente esa primera receta. Aquí está hoy nuestra alcaldesa de Aranda, que es una gran luchadora. Es verdad que Aranda de Duero pues quizás desdibuja un poco la tradición de Castilla y León en el sentido de que vivimos todavía una zona de oasis de natalidad. Bien quisieran los datos de natalidad absoluta y relativa que tiene Aranda en relación a Burgos o Miranda de Ebro, ¿no? Pero aún esos datos que son todavía positivos, lo son en términos relativos muy negativos a lo que teníamos antes, ¿no? Pero sé que la alcaldesa está haciendo grandes esfuerzos por traer universidad presencial, porque online ya la tenemos, en traer una oferta muy vinculada de formación profesional al tejido productivo, pero con mucho acierto el consejero de Educación anterior, Fernando Rey, un excelente consejero de Educación que ha tenido nuestra autonomía, decía en el salón de plenos del Ayuntamiento: a los jóvenes hay que dejarles volar. Y es verdad, es decir, no por tener aquí 3 carreras que no las vamos a tener, y siento en esto ser muy realista, alcaldesa,
no las vamos a tener, y menos de la Universidad de Burgos, indudablemente. Quizás sí una oferta diferente de formación profesional, y espero que podamos darte alguna buena noticia en breve, pero eso no va a ser para retener a los jóvenes talentosos. Cerca de 350 jóvenes, la savia de nuestra localidad, marchan cada año de Aranda de Duero. Todos los bachilleres de nuestra localidad, prácticamente todos, marchan a la universidad. Eso no se le puede poner límites al campo. Lo que hay que generar es incentivos para que vuelvan, ¿no? Y esos incentivos, y es la tercera receta, está en el campo de la discriminación fiscal. Vamos a ver, quienes decidan volver a Aranda de Duero, quienes decidan volver o quedarse en Cilleruelo de Abajo o en la preciosa Caleruega, donde ayer estuvimos cenando y visitando con este anfitrión de honor que es Pocholo, que siempre está, pues a lo mejor habrá que decirles a toda esta gente que decida volver, pues que su IRPF tiene que ser la mitad, o aquellas personas que decidan quedarse y comprarse una casa en el pueblo, su IBI, que algunos que no tienen ni pajolidad de fiscalidad dicen que la Iglesia se ahorra, luego si hay ocasión y no me olvido haré una nota sobre él, o a lo mejor las empresas que decidan quedarse en Aranda de Duero o en Cilleruelo o en el Valle de Mena, como tiene su gran panadería Minguín, pues su impuesto de sociedades no tiene que ser un 30%, sino un 15%. Por lo tanto, a los jóvenes hay que darles razones para volver, porque si no caemos en lo que el gran Graciano dice, el catetismo, ¿no? Es decir, un tío que no ha viajado, que no ha conocido, que no ha abierto su mente, difícilmente podrá florecer. Algunos hemos tenido la suerte de viajar no tanto como hubiéramos querido, porque la edad para viajar es hasta los 30 años, y después tener el lujo maravilloso de volver hasta Aranda de Duero, pero habiendo viajado. Por lo tanto, no evitemos que los jóvenes de Aranda marchen a la universidad, marchen con un programa maravilloso Erasmus, se marchen a Estados Unidos, incluso a China. Démosles razones para decir, después de este periplo donde yo me he enriquecido, regreso a mi pueblo. Por tanto, a los políticos, y aquí hay algunos, no les tiene que dar ningún tipo de vergüenza ni complejo discriminar este territorio, porque no toda España es igual. Ya está bien claro, es decir, acudir a un centro de salud en Madrid o en Burgos o en Valladolid no es lo mismo que acudir a un centro de salud en Cilleruelo de Arriba o en La Aguilera, donde hay que someterse a unos horarios y a veces, pues como bien se ha dicho, los consultorios en el ámbito rural están cerrados. Por tanto, si no todos los ciudadanos somos iguales, tampoco los territorios, y por lo tanto habrá que discriminar de forma positiva. Y esto a los políticos no les tienen que doler prendas de discriminar positivamente, porque en el fondo no es ninguna innovación. A veces lo más innovador es volver al origen. Esto siempre lo decimos en educación, ¿no? Que siempre nos preocupa ser innovadores en pedagogía, y cuando queremos ser innovadores en pedagogía, lo mejor es beber de la espiritualidad y de la innovación de nuestros fundadores. Por lo tanto, como ya se ha utilizado la herramienta de los polos de desarrollo, de los polos de descongestión, pues esto habrá que volver a hacer en los territorios que nos hemos quedado, digamos, atrasados, o nos han vaciado o nos han abandonado, ¿no? Ayer en la cena teníamos también la suerte no solamente de estar acompañados por Pocholo, sino por nuestro comisario en jefe, José Joaquín, y hablábamos precisamente de la revisión de las políticas migratorias, ¿no? Pues habrá que revisarlas, porque la inmigración es buena, bien es cierto que controlada y regulada, y habrá que someterla, pues lógicamente, al control de los contratos de trabajo. Traigamos gente que quiere trabajar en España. En nada vamos a tener que realizar la cosecha. Yo no sé, Pedro, que además de joven agricultor es gerente de una bodega, de la nuestra. Bueno, no sé cómo vamos a recoger la uva, porque aquí Enrique Pascual dijo el otro día que es muy complicado porque no va a haber mano de obra. Mano de obra, aunque dijera la EPA el otro día que ha subido 1,5 millones, lo que nunca en los últimos 50 años, pues aún así esto es compatible con que no haya mano de obra para recoger nuestra uva. Luego habrá que dejar venir emigrantes y someterles, lógicamente, al control de un contrato de trabajo. Y no solamente hablo de perfiles poco cualificados, también los altos, los perfiles altamente cualificados. Algunos que estáis aquí sois empresarios y habéis visto la dificultad que hay para contratar un ingeniero, para contratar un médico, un enfermero. Sabemos de lo que hablamos, aquí está uno de nuestros asesores, Javier Almendariz, que cuando en otro tiempo tuvimos un problema para tener un médico en nuestra residencia, ahora tenemos 3, pues quisimos abrir la posibilidad de que viniera un médico venezolano. Bueno, pues casi era 1 kilo de trámites administrativos total para no poderle traer, porque como, en fin, al final faltaba una firma en no sé dónde, que es lo que miran algunos tecnócratas, pues no lo pudimos traer, ¿no? Pues todo esto habrá que revisarlo. Hace 3 años quisimos traer unos cuantos estudiantes de China, entre otras cosas para enriquecer nuestra maravillosa Arandina,
Y bueno, pues desde los servicios diplomáticos de nuestro gobierno, que a veces pues tienen las posibilidades de desbarrar de esta manera, pues claro, se denegó el visado a unos estudiantes con el argumento de que carecían de recursos económicos, hijos de multimillonarios, ¿no? Lo ha dicho también Pedro, Ghana es un país africano donde tenemos una pequeña distribución de vino, es un país donde casi no conocen el vino. Por primera vez llegamos en España pues a un país, los primeros, y a nuestro distribuidor se le ocurrió decir, bueno, no vendemos vino porque no hay cultura del vino, no hay cultura del vino. Bueno, pues vamos a traer a 15 estudiantes ganeses hasta España para que sepan de vino, vuelvan a su país y puedan propagar el vino de Ribera, ¿no? Pues todos los visados denegados, ¿eh? Esto lo guardamos como oro en paño para cuando uno tenga nietos, ¿no? Primera razón para la denegación: quienes vienen no saben castellano, es que vienen a aprenderlo. Quienes vienen no saben de vino, es que después de aprender el castellano vienen a que les enseñemos a hacer vino. Y además, esto está por escrito, en Ghana no hay tradición vitivinícola, entonces ¿a qué van a ir a España a estudiar el vino? Bueno, pues esto si lo dice un documento diplomático, pues apaga y vámonos, ¿no? Se ha dicho también, ¿no? Pienso que uno de los elementos para luchar en favor de la España rural y dejar de hablar de España vacía o vaciada es dotar a las pequeñas poblaciones de un paquete de servicios públicos, ¿no? Rutas escolares, comedores escolares, guarderías. Dice Pedro, ha dicho, es que por mi pueblo pasa una ruta escolar, pasa un autobús de 15 plazas, están llenas 3, ¿no? Bueno, no vean ustedes, los que nos escuchan al otro lado de la tele y quienes estáis aquí presentes, lo complicado que es que alguien en Valladolid piense que estos autobuses escolares pues sean utilizados a la par por quien quiere bajar a comprar unas medicinas a Aranda. Esto parece imposible, que se pueda optimizar el transporte público escolar. En Castilla y León hay más de 700 rutas escolares que se pagan con cargo a los impuestos de los ciudadanos, para que ese autobús, que no llega ni a un 15% de ocupación en muchos casos, lo pueda utilizar mi abuelo, mi abuela o la abuela de Pedro para bajar a Aranda al Alcampo, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, si tú decides ir al colegio público de Lerma, entonces sí puedes coger el autobús. Pero si decides ir a los gabrielistas, se lo pague usted. Se ve que las familias que van a los gabrielistas no pagan impuestos y, por tanto, no tienen derecho a la misma dotación de servicios públicos, ¿no? Por tanto, vamos a generar una cartera de servicios públicos universales en el medio rural, pero sin mirar lo grande, lo bajo que eres, si vas a la concertada, si vas a la pública, o si vas al colegio o vas a la farmacia, ¿no? Y, sobre todo, dotemos de servicios, pero con rapidez y con eficacia. Hace poco nos llamó alguien de la Administración Pública para que en un edificio abandonado de la Administración, unos tantos, pues ya dentro ya tenemos una cierta experiencia en la gestión de inmovilizado de la Administración, pues para que sacáramos del largo del letargo a un edificio de la Administración en Pedrosa de Duero, ¿no? Y nos dijeron, ¿por qué no planteáis una guardería? Pedrosa es un pueblo de los pocos que todavía tiene cierta vida, todavía. Tal es así que tiene 23 niños en edad de acudir a una guardería. Bueno, pues está el edificio, estamos nosotros, que después de casi 300 años algo sabemos de educación, y bueno, solo falta que alguien en Valladolid diga, pues aquí podemos abrir la primera escuela infantil sostenida con fondos públicos de España. Bueno, pues esto, llevamos 2 meses que nadie ha movido un papel, y eso me sabe mal porque aquí hay prensa y lo anunciamos a capa y espada, que podía ser un proyecto maravilloso, pues ahí está. Por tanto, fundamental la eficacia en la toma de decisiones por parte de la Administración. Universalizar ciertos servicios públicos, la logística, es que es fundamental. El que venga el tren Aranda, el tren de mercancías, no solamente desde Bilbao, sino también desde Madrid, es que es fundamental. Y tal es así que en Aranda disfrutamos, cuando en el 2008, pues toda España y todo el mundo estaba en plena crisis, nosotros vivíamos una etapa dorada, ¿verdad, alcaldesa?, porque existía el polígono, tuvimos la suerte de que aquí el capital privado, que no público, puso en marcha el polígono industrial Prado Marina. Este polígono industrial permitió la llegada de Tecnoaranda, de Aceros de China, de Todoaceros, de Aranda Cótez, de Tubos Aranda y otras tantas empresas, ¿no? Pero claro, vinieron con la promesa de un ferrocarril que no llegó hasta 3 años después. Lástima que uno de los principales promotores, Juanjo Ibe Campos, lo ve ahora desde el cielo,
pues es que es fundamental. Sin tren de mercancías no vamos a ser competitivos, ¿no? Y aquí el céntimo es importante, y esto lo sabe muy bien la Junta de Castilla y León, que poco a poco irá deslocalizando la industria que sirve a Renault y a Iveco de Burgos a Valladolid, porque el céntimo es importante, y que se quede Renault en Valladolid pues depende de que el Clio o el Captur que se hace en Valladolid pues sea 3 céntimos más barato que el que se puede hacer en Francia. Por lo tanto, fundamental la logística. Mejorar las infraestructuras de transporte y comunicación. Sin wifi no vamos a ningún lado. Sin wifi no vamos a ningún lado. Ahora que surge la oportunidad del coronavirus, porque en todo hay que ver la oportunidad, y que mucha gente hemos descubierto que se puede dar clase desde casa. Esto ya la UDIMA lo sabía, ¿no? La UDIMA tiene un edificio maravilloso en Collado, 500 trabajadores, 12.000 alumnos, pues ha sido capaz de dar clase con normalidad en plena etapa del coronavirus. Y nosotros los gabristas también, ¿no? Hemos descubierto el teletrabajo, pero sin wifi, sin fibra en los pueblos, no hay opción de teletrabajar. Y si nos lo tomamos en serio, aquí Graciano nos trae al director general de Telefónica, pues no hay que dejarle salir el viernes si no se compromete, además de dar el premio a Luis Abril, a dejar la wifi en los pueblos, porque esto nos va a permitir indudablemente que haya mucha gente que decida pues quedarse 4 días entre semana en un pueblo y teletrabajar. Y total, ir a Madrid, pues como sucede en Londres, 2 días por semana a ir a un hotel. Y además, seguro que es bueno que esté en un hotel y no en una casa y que se compre la casa precisamente en la Ribera del Duero. Fundamental, y lo voy a volver a repetir, José Joaquín, el empleo público es un elemento de discriminación positiva hacia los pueblos. A partir de ahora, si esto no lo tomamos en serio, pues quien quiera ser, no digo Policía Nacional, pero sí, inspector de trabajo, inspector de Hacienda, pues habrá que decirle, pues usted a cambio de un trabajo para toda la vida, porque el otro día Rodrigo Miranda nos dijo que esto del trabajo para toda la vida, que vayamos diciendo a nuestros alumnos que esto no es así. Bueno, esto ya es realidad en el mundo desarrollado, ¿no? Luego, Daniel, que eres el más joven y pequeño de este curso y que eres por eso aventajado, que sepas que no vas a tener un trabajo para toda la vida como tu padre o como el que va a ser dentro de poco tu profesor, ¿no? Por tanto, si alguien va a tener un trabajo para toda la vida, habrá que pedirle algo más, además de eficacia, ¿no? Vaya usted a vivir a un pueblo. Y esto no es ni imposible ni malo. Yo, que he sido padre de una criatura maravillosa, que hoy me acompaña y ya me está escuchando, pues por primera vez, al solicitar el permiso de paternidad, a las 7 de la tarde recibo una llamada con el 921 de Segovia, y era un tío de la Seguridad Social que me decía que faltaba un documento y que tenía que presentarme usted, pero ¿cómo me puede usted llamar de la Seguridad Social? Sí, sí, y se oía una gallina que cantaba. Este tío estaba encantado con teletrabajar y me ha resuelto el permiso de paternidad en media hora desde su casa. Luego, claro, esto tiene unas derivadas tremendas, lo que nos podemos ahorrar en sedes, en despachos, en edificios públicos, si ahora empezamos a redistribuir el empleo público precisamente pues, en los pueblos, que es donde pueden y deben estar, ¿no? Y voy acabando ya antes de que me cortes, Graciano. Me has dicho 25 minutos y voy a utilizar 24. Elección del modelo económico, en definitiva, ¿no? El otro día el profesor Jaime lo decía, ¿no? Hay que integrar la derivada, ¿no? Del enoturismo al agroturismo. Ya el enoturismo, nadie duda que ha tenido su momento, pero las bodegas incluso han dejado pasar, ¿no? Hay que ir al agroturismo. La gente se mueve por ver cómo se hace un queso. La gente se mueve por ir a Caleruega a ver a Pocholo con qué pasión, más que la de los dominicos y las dominicas, muestran el monasterio, ¿no? Y el convento del convento dominicano. Por lo tanto, hay un turismo por encima del enoturismo, que es el agroturismo, y que es una puerta abierta, sin duda alguna, al futuro. Ya, como estamos acostumbrados a estar con la prensa, pues siempre hay que anunciar alguna cosa buena, ¿no? Y después del enoturismo y del agroturismo, también viene el turismo espiritual, ¿no? Hermano Ángel, además que nos acompaña nuestro superior provincial, ¿no? Estamos pergeñando, Pocholo, como tú bien sabes, ¿no? Es decir, espero que a Miguel Ángel Gallubo, el presidente de la Ruta del Vino, no le moleste que dentro de muy poco la ruta que va a tener más visitantes en calidad, no sé si en cantidad, va a ser la ruta de la espiritualidad. Una ruta que vamos a trabajar con los agustinos, que han inaugurado una hospedería preciosa, por supuesto con los hermanos de la Safa en La Horra, con los dominicos de Caleruega, con los benedictinos que tenemos, y por supuesto con nosotros, que tenemos una bodega maravillosa y unos frailes jóvenes de espíritu. Bueno, pues ese es un turismo alternativo y un turismo diferente que aporta valor, ¿no? Voy terminando. Límites
hoy la propia exconsejera Milagros Marcos, una defensora a ultranza de la industria agroalimentaria, ¿no? Es verdad que la industria agroalimentaria es uno de los elementos fundamentales de la economía nacional y la economía regional. Es verdad que Campofrío se cansa de exportar todo lo que puede y más, ¿no? Pero en todo ese barullo de ecología, de enoturismo, de agroturismo y de industria agroalimentaria, nos tenemos que encontrar y definir cuál es el modelo económico que queremos y el que pretendemos y el que deseamos. Porque claro, aquí desde nuestra piscina maravillosa se contemplan unas viñas fabulosas, un centro de I+D fantástico, pero si tú miras un poco más a fondo, resulta que al otro lado de los pinos se ve una granja porcina y un poco más allá se ve otra granja porcina, ¿no? Entonces vamos a ver si nos aclaramos cuál es el modelo económico que queremos. Un modelo basado en la industria porcina con todos sus riesgos y sus inconvenientes, o es un modelo de agroturismo con todas sus consecuencias, o por lo menos busquemos un equilibrio. Por lo tanto, y para terminar, que ya me he alargado de más, lo que sí que queremos, sin duda alguna, y con lo que hemos dicho, y espero se entienda y no se saque de contexto ninguno de los mensajes que hemos dado, es que es el momento, alcaldesa, de la política. Es el momento de la política y alejarnos de las tecnocracias, de los tecnócratas. Se ha dicho, ¿no? Si usted coge el autobús y va al colegio IES del Lerma, usted tiene el autobús gratis, pero si va al colegio San Miguel de Roa, usted lo pague, ¿no? Esto es un tecnócrata que está ahí y está haciendo, ojalá, logaritmos, pero no le da, y hasta que un político no se plante y eso se cambie, no va a cambiar, eso no va a cambiar. El presidente de la Junta, con buen criterio, dijo que Castilla y León va a seguir manteniendo las escuelas públicas de 3 alumnos. Bueno, eso está muy bien, enarbolar esa bandera, porque eso es la escuela en un colegio con 3 alumnos dice mucho y cuando se cierran ya se sabe que viene la perdición. Pero claro, antes, entre las escuelas de 1000 alumnos y las públicas de 3 alumnos están las escuelas concertadas, rurales, donde vamos a tener que cerrar con 100 alumnos. Hablo del Colegio San Miguel de Roa, ¿no? No es que como no llegáis a 15 alumnos por aula, pues no vamos a poder mantener el concierto, ni por tanto los 10 trabajadores que viven y trabajan en Roa y compran en el supermercado del alcalde, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que aclarar. ¿Cómo es posible que se quieran mantener escuelas de 3 alumnos y escuelas de 100 alumnos no se puedan, ¿no? En fin, el poder de la tecnocracia, ¿no? Nosotros ahora, los gabrielistas, animamos y dirigimos una residencia que llamamos Ciudad del Bienestar, lo nuestro es de ciudades, Ciudad de la Educación, Ciudad del Bienestar, hasta que pudimos poner en marcha el primer ladrillo de esa residencia, pues casi se nos pasan hasta las ganas, menos más que los hermanos tienen más moral que ni sé, ¿eh? Pero casi se nos pasan las ganas, porque claro, había que recalificar un suelo, ¿no? De uso agrícola a uso dotacional, ¿no? Y había unos técnicos municipales que decían, ya, pero es que este negocio es lucrativo y no está claro el interés general. 55 trabajadores y no está claro el interés general. Entonces, claro, si al final en la administración pública, en un ayuntamiento, en una diputación, en una consejería, en un ministerio, quien va a mandar es el tecnócrata, pues entonces, de aquí a unos años, le digamos al algoritmo Watson de IBM que tome las decisiones, que las va a tomar de forma más eficaz que un técnico municipal o lo que sea, de forma, desde luego, nunca pervertida, de forma más técnica, pero entonces ya no nos hará falta ni el político ni el técnico. Así que reivindicamos en pleno siglo XXI la política de verdad, la política del hacedor común, y reivindicamos la política local, la regional, la nacional e internacional, porque estos son los que tenéis la responsabilidad, alcaldesa, de cambiar el mundo y el mundo rural. Me queda un minuto. Muy bien. Por una vez no me has dejado a la intemperie. Espero que una golondrina haga primavera. Respecto a secuestrar al director general de Telefónica, corporativa de Telefónica, mira, tú sabes que juntos lo imposible lo hacemos en 5 minutos y los milagros en 5 minutos más. Espero que San Gabriel y el fundador me eche una mano. Dicho lo cual, gracias, yo creo que ha sido interesante. El espíritu de esta mesa era precisamente, digamos, dejarnos de pamplinas y de efluvios mentales, por ser fino, y
digamos, que plasmara las experiencias de un agricultor que se quiere quedar, de un alcalde que se quiere quedar y de un economista que se quiere quedar. Y dicho lo cual, pues que si la gente tiene algunas cuestiones que plantearos, pues supongo que estaréis y tal. Así que hay tiempo porque me acaban de comunicar que el presidente del Partido Popular va a llegar un poco tarde porque pues supongo que estará despachando con Trump o con alguno de estos. Y poco es un poco. Así que estoy dispuesto a dejar el micrófono a alguien. Yo, si me permites, que se me ha olvidado, que creo que es el que menos he hablado, por aquello de la cortesía. Eso es verdad. Pero sí que, lógicamente, ha sido muy interesante. Mira, y hay que hablar, efectivamente, con contundencia. Lo primero que quiero decir es que el tópico de los pueblos agrícolas y ganaderos, vamos a olvidarnos de ello, ¿eh? Yo creo que está muy claro que de la agricultura y de la ganadería nadie vive en el mundo rural, ¿eh? No llega ni al 5% los que actualmente viven de ese sector, y hay que hablar cómo se come. El sector servicios, sobre todo el de la dependencia, es el gran futuro del mundo rural. Yo creo que aquellos pueblos que tenemos una residencia de ancianos o algún centro asistencial, lo comprobamos, sobre todo pues esos 55 plazas. Yo creo que en Caleruega Pueblo la residencia tiene unos 29 empleados y efectivamente dinamiza y mucho el mundo de los servicios de la dependencia. Pero es más, hay mucho por hacer. Yo, como todos tenemos sobrinos o primos o amigos que se han ido a Alemania a trabajar, etcétera, yo tengo una sobrina enfermera que está en Alemania y que empezó pues dando servicio precisamente en el mundo rural, donde allí no solamente van los servicios a domicilio que estamos acostumbrados, sino que allí hay un paso más, hay enfermeras, hay que se encargan de la medicación, de la asistencia a domicilio sanitaria, etcétera, etcétera, que yo creo que es una de las grandes posibilidades. Y posibilidades porque nuestros mayores que emigraron a Madrid y a Barcelona y a tantos otros lugares, ahora lógicamente quieren venir a nuestros pueblos donde esa potencialidad de trabajo es muy grande. Lo segundo también, y hay que hablar, que decía el joven agricultor, mire, hay que hablar de cómo se come, hay que hablar en castellano. Lo que no es normal es que no pueda haber relevo generacional. Lo que no es normal es que estemos viendo todo el día en los periódicos que se muere un señor de 89 años, y no he dicho ninguna burrada, 89 años porque ha volcado el tractor. Un señor de 85 años porque le ha pillado el arado, etcétera, etcétera. Ya está bien. Yo creo que de una vez por todas, efectivamente, la PAC, tienes toda la razón del mundo, se tiene que dar a quien se tiene que dar. Tiene que servir para dinamizar el mundo rural, no para que mi suegro, que tiene 86 años, por ejemplo, en León, pues siga cobrando la PAC, que es una cuestión, y no sé por qué, o qué, efectivamente, políticos mal pergeñados tenemos por ahí que no se dan cuenta de esa barbaridad y esa burrada, ¿no? Porque efectivamente a veces hay mucho dinero, pero no se da el dinero donde se tiene que dar. Y es verdad que no somos ágiles. La administración, me hablas del transporte, ahora ya se está haciendo, por fin, poco a poco, lo de efectivamente, cuando alguien va al colegio, coño, que vea a los mayores y se puedan montar, porque es una cosa absurda. Por supuesto, una de las cosas que tenemos que potenciar mucho más, el transporte. Si los niños que tenemos y los vivimos en el mundo rural no pueden tener un transporte circular hacia las comarcas, que es una cosa que se puede hacer, eso sí, ¿no?, con autobuses de 60 plazas. Seguramente hay que ir a los pequeños microbuses y ser mucho más ágiles, pues se puede hacer perfectamente. Y luego, total y absolutamente de acuerdo, la burocracia es una lacra, es terrible, y lo hacemos de un lado y de otro. Es verdad que yo, por parte, como político ahora mismo en activo, bueno, yo no me dedico ni vivo de la política, pero es verdad que no somos ágiles. La burocracia es una maldición. Es verdad también que los usuarios tenemos que comportarnos como debemos. En fin, a veces se dan las licencias muy tarde, pero a veces también engañamos nosotros mismos a la administración. Y no todo es malo ni todo es bueno. Yo creo que ahí tenemos que ser todos, por supuesto, mucha más agilidad en los permisos. Es normal que la gente se aburra de tantos y tantos años perdidos en la tramitación, pero también es verdad que la gente tiene que ser mucho más coherente y más. Yo soy muy partidario de esa declaración responsable de cuando se quiera hacer una actividad para que se haga rápidamente, pero también es verdad que el que la haga, la pague. No se puede engañar a la administración, porque la administración somos todos. Y es más, y estás engañando seguramente a tu libre competencia en fin, por ejemplo, una bodega a otra bodega, de un bar a otro bar. Yo creo que todos tenemos que ser mucho mejor. Y luego, una cosa que ahora mismo tengo unos grandes problemas con muchos pueblos, la caza, la pesca. Estamos llegando tarde siempre, pero es que la caza es uno de los grandes potenciales. Y, sin embargo, también está mal regulado. Ahora mismo hay muchísimos ayuntamientos con muchísimos problemas, sabes que hay que llegar hasta un 75%
de las firmas de fincas, etcétera, etcétera, y aparte que es que la caza es necesaria, no solamente por los ingresos que dan a muchísimos pueblos, sino por una cuestión de seguridad vial, sobre todo, porque no hay más que accidentes con corzos y jabalís, y de seguridad sanitaria, porque las plagas y las pestes son fundamentales. Y luego, sobre todo, vuelvo a decir, claro que hay que viajar, viajando se aprende. Yo siempre pongo los ejemplos. Yo que he ido, que estoy hermana con el país cátaro, recuerdo un castillo, el de Seisac, ruinas totales. Eso sí, los franceses son muy listos. Cierran todo para que no se pueda visitar. A la ruina la ponen tal, la ponen unas señoritas que lo enseñan, pagas 5 o 6 euros y te cuentan la historia. Y eso, el relato que ahora está de moda, ¿no? Y entonces te cuentan que los nazis fueron allí buscando el Santo Grial y Himmler lo destruyó y lo bombardeó y no sé qué. Joder, y te vas encantado y dices, pero seré gilipollas, pues yo he pagado 6 euros para ver nada. Fíjate tú si tenemos aquí castillos, monumentos, iglesias, que no sabemos vender ese producto que tenemos. No te digo nada ya los italianos. También estamos hermanos, que esos son ya, rizan el rizo y hacen bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí todo el patrimonio y tal lo usan, lo viven y además les obligan, tienen acuerdos la administración con los propietarios para que realmente se visite. Yo no sé, aquí, por ejemplo, que el castillo de Fontaneda hay que pedir Dios de ayuda para poderle ver. Pues no, vamos a ser ágiles entre la administración y los usuarios para hacer. Yo quiero decir en ese sentido que todos tenemos que poner de nuestra parte. Desde luego la administración a veces, yo te entiendo perfectamente lo que dices de viajar. Bueno, yo recuerdo un alcalde de nuestro de Tardajos, que iban los vecinos, los niños de Tardajos a Burgos, pero como iban a otro instituto que no era el que les correspondía, no podían ir. Pero eso es, fíjate, y a otro público, ¿eh? Ya no decimos ya ni siquiera concertado, que como sabes nosotros lo defendemos absolutamente, porque la libertad, eso, tiene que ser libertad. Y desde luego empieza porque cada hijo y cada padre pueda decidir dónde queremos que nuestros hijos estudien. Pues ni siquiera eso, porque decían que si una responsabilidad del seguro, que sí que tal, que este colegio… Pero diga usted, si este es el Instituto Colonia es público y el otro también, pues no dejaban. O sea, a veces somos, efectivamente, es terrible luchar con una administración que no escuche y que está sorda. Pero ahí, desde luego, lo tenemos que poner todos, y eso sí, luego no denunciarnos unos a otros, porque a veces aquí está la alcaldesa, los que tenemos alguna responsabilidad, a veces el político lo que tiene miedo es a eso, y Jesús también me va a entender, ¿no? O sea, tú vas con toda la buena voluntad del mundo pues para dar una licencia lo más rápidamente posible a un empresario, a un emprendedor, y automáticamente a los 5 minutos te viene el vecino de al lado tal, denunciándote por prevaricación, por no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es la rueda, y hablando castellano, del que se entiende, coño, y esto es la rueda que nos mordemos los unos a los otros y impedimos funcionar y ser ágiles. Por eso, siempre más y más garantías, acabar con la burocracia, agilidad y, desde luego, eso, intentar que de una vez por todas cambiar la percepción de que hay mucho futuro en nuestros pueblos y en nuestras comarcas, pero que todos tenemos que poner de nuestra parte. Muchas gracias. Aquí hay otra cuestión, señor comisario. El micro. Se nos ha ido el director del curso y después tiene la palabra la alcaldesa. No, por orden de mano. Hola, buenos días. Oye, enhorabuena por la charla que habéis dado, los comentarios que hacéis. Simplemente abrir una pequeña ventana en todo esto de los mayores, tercera edad, residencias, etcétera. Todos nuestros ingenieros, sociólogos, médicos, fisioterapeutas, pueden trabajar perfectamente en las residencias de la tercera edad. Hay que pasar de la silla de ruedas al osteoesqueleto. Hay que hacer una innovación terrible en biomedicina. Hay que tener en cuenta ya todo lo que son, entre comillas, los juguetes de los niños, eso se llaman los componentes biónicos. Es decir, estamos destinados, y ya hay gente que lo hace, oye, se te rompe una prótesis, se pone una nueva, te falla el corazón, te colocamos una válvula, ves poquito o oyes poquito, te colocamos un implante. Es decir, estamos hablando de ciencia ficción futuro, donde el mejor campo de ensayo por pacientes, por no todos los de la tercera edad están pochos, es decir, por gente que tiene empuje, por la capacidad que tiene de abrir a eso que llamamos innovación y desarrollo. Desde que voy al colegio, y hace ya muchos años que dejé de ir, siempre he oído hablar lo de innovación y desarrollo.
Ahora se le ha sumado otra y más, la de investigación. Pero yo me pregunto qué se ha hecho en los últimos 40 años de I+D+I, más allá de quedar bien en los discursos, ¿no? Entonces, simplemente quería abrir la ventana esta de la tercera edad, porque el que hace la residencia, el que pone los ladrillos, cobra. El jardinero que la mantiene, o sea, todos esos puestos de trabajo, pero no solamente los básicos o constructivos, los de mantenimiento y los de la investigación y desarrollo. Y quiero abrir esa ventana a favor de esa visión de futuro, de investigación y desarrollo asociada a, si no a la dependencia, al crecimiento, al envejecimiento de la población. Gracias. Bien, plenamente de acuerdo, Joaquín, en eso. Ciertamente, la industria de la dependencia está aún por desarrollar. Después de este modelo de éxito, que ayer le decíamos a Milagros, con justicia, y porque es meritoria ella de haber parido el decreto en mi casa que permite vertebrar un sistema de dependencia pues líder en España y en Europa, como es el de Castilla y León, y nuestra residencia Ciudad del Bienestar es la única de Castilla y León 100% modelo en mi casa. Este modelo en mi casa tiene muchas derivadas y muchas consecuencias que algunas opciones políticas hay que explicarles a las orejas, porque entienden que hay cosas que son incompatibles con ese modelo de entender la dependencia. Pero después del modelo en mi casa está otro modelo que me hubiera preferido que lo hubiera dicho Milagros Marcos, como entonces consejera, está mejor en tu casa, mejor en mi casa, ¿no? Es decir, la derivada del modelo en mi casa, que esperamos nosotros los gabristas estar también acompañando ese desarrollo normativo, es que donde mejor estás en casa. Y el modelo de atención a la dependencia que en Ciudad del Bienestar habrá de nacer será el que podamos atender también a la gente en su casa. En ese ámbito la tecnología será fundamental, será fundamental. Sin tecnología, el mejor en tu casa será complicado. Pues, Bueno, sí, pues abundando en este tema, esta misma mañana, desde luego, absolutamente de acuerdo con vosotros, que es un campo, el campo de la dependencia es un campo que puede favorecer mucho el crecimiento de la zona rural. Y esta misma mañana entregábamos el título a 8 alumnas, en este caso eran alumnas todas. Nos llamaba la atención de que, pese a que la Junta de Castilla y León intenta la paridad en los cursos, en todo tipo de cursos de formación y empleo, en este caso, lamentablemente, seguimos teniendo absolutamente el 100% eran alumnas, y les entregábamos el título del certificado profesional de acompañamiento. Ciertamente les manifestábamos la gran posibilidad que hay en nuestra zona de trabajar en este sector en el que se han formado, y prueba de ello es que todos los cursos de acompañamiento que el Ayuntamiento de Aranda ha realizado se han ocupado el 100% de los alumnos. Por tanto, evidentemente, Caleruega, Fuentespina, todas las residencias cercanas, incluidas por supuesto todas las de Aranda, se benefician de esto, y desde luego es una oportunidad de negocio importante. Pero aparte de eso, bueno, entrando en otros temas de los que hablabais, ciertamente la administración es lentísima. Ciertamente, cuando vosotros nos solicitasteis la licencia para Ciudad del Bienestar, fue un trámite muy largo. Ciertamente hay que verificar y hay que garantizar que toda la legalidad se cumple, pero sí que es cierto, Pocholo, que nosotros también estamos a favor absolutamente de la declaración responsable, y la Junta de Castilla y León me consta que a raíz de toda esta situación del COVID-19 está trabajando en ampliar mucho más la posibilidad de que la declaración responsable se amplíe a un montón de obras y de licencias mayor. Porque evidentemente la administración es muy lenta, tiene que ser muy garantista, pero sí que es cierto que lo que no podemos ser es tecnócratas, como bien decías, Quique, no podemos convertirnos en un tecnócrata que simplemente nos dirijan los técnicos. Hacemos todo lo que podemos, ciertamente, con el apercibimiento de la prevaricación siempre sobre nuestras cabezas. Por eso, por esa retahíla, ¿no?, que tenemos de que los expedientes tienen que entrar por orden, de que se tienen que tramitar por orden, de que se tienen que tramitar con todos los informes, tal. Ciertamente hay que cumplir la legalidad, pero ciertamente se nos tiene que dejar una mayor libertad a los políticos para que analicemos lo que es el interés público y el interés general. Y dentro del interés público y el interés general es donde nosotros podemos incentivar y favorecer el que las actividades pues se creen más rápidamente y las licencias avancen mucho más rápidamente, desde luego. Yo lo que sí quería es, antes se me va a olvidar, yo creo que la Administración efectivamente tiene que tener mayor responsabilidad. Y aquí que estoy viendo a algunos empresarios, lo que no se puede es estafar a la gente y al empresario. Y me estoy refiriendo al Prado Marina. Cuando se venden esas parcelas, que dejarlo clarito, se venden.
porque tenían conexión con la A11, sí o sí, y porque tenían ramal ferroviario a Burgos y a Madrid. Y estamos estafando a la gente. Y esa responsabilidad que nosotros decimos desde Ciudadanos que había que tener, la responsabilidad política. Si usted se ha comprometido a algo, si está haciendo hechos sociales y políticos de envergadura, tiene que tener una responsabilidad. Ya verás como el ministro de turno, sí o sí, también terminaba la autovía del Duero de una vez o teníamos el ramal ferroviario. Pero como aquí se promete lo que haga falta con tal de ganar unas elecciones y el corto plazo, que cada vez es más corto, pues así nos va. Y por otra parte está los usuarios, es decir, no solamente hay que criticar a la Administración. Se acaba de invertir 20 y tantos millones de euros, por ejemplo, en la presa de Salce, como sabéis, con el ramal del riego. Sabemos todos, y hay que hablar castellano de lo que se habla, que hay pueblos que han declinado tener regadío. Es terrible. ¿Qué coño estamos hablando? ¿Qué estamos predicando? O sea, para una vez, que seguramente habéis llegado tarde a la Administración, te hace una inversión que ha costado, Dios ayuda, efectivamente, por toda esa cuestión procelosa de tantos años, estudios ambientales, medioambientales y el sum corda, resulta que luego nosotros no respondemos. Resulta que la gente quiere cobrar la PAC, sembrar trigo y cebada y para qué va... Y si lo siembran. Y si lo siembran, efectivamente, que esa es otra. El greening, la PAC verde. Yo que, vamos, me gusta mucho el que soy medioambientalista y me encanta el mundo de la fauna, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Hay auténticas aberraciones y barbaridades de gente que está labrando por labrar, por cobrar. Coño, págaselo al contrario. Pero si son tierras y cotarros que no valen para nada, dale el doble pero que no lo toque. Que estén las perdices por ahí rondando y las liebres, que es que seguramente ganamos todos tiempo y dinero, pues encima le obligas a pagar gasoil, como sabes, a echar no sé qué, etcétera, etcétera. Yo creo que hacemos cosas muy mal. Y luego hay cosas ya increíbles, por ejemplo, la presa de Salce. Se ha hecho, va a la Administración y no te da una licencia para coto de pesca intensiva. Dice, no, es que no se pueden meter truchas arcoíris. Pero si hay tiburones ya. Pero si es que ya la gente, claro, cuando la Administración no funciona, y yo hablo a uno como alcalde que soy cercano y en fin, pero vamos, ¿estamos tontos o qué? Pero si va la gente hecha carpas, yo qué sé, estudió, de todo. Ya, pero eso es un tema no nuestro, ¿no? Es que, hombre, pero usted legisle, porque si no lo hace usted, lógicamente, viene lo que viene. Y cuando se están, fíjate, un coto de pesca, que yo, compañeros de lejos, daban hasta 80.000 euros solamente por las características, se podía traer turismo, etcétera, etcétera, no sé si me entendéis. Algún tema de embarcaciones sin motor. Y somos, por una parte, poco ágiles, pero por otra parte tampoco a veces respondemos como debemos. Nada más. Sí, yo en cuanto a lo que comentaba Raquel de que la Administración puede ser lenta, estoy de acuerdo que pueda ser lenta, pero nunca puede ser un obstáculo. O sea, puedo entender que tarden un mes, 2 meses, pero no un obstáculo que impida el desarrollo de las ciudades, lo puede impedir, pero de un pueblo tiene una oportunidad o dos, no tiene 20 oportunidades como pueda tener Madrid. Entonces una administración puede ser lenta, pero nunca un obstáculo. Y en cuanto a lo que comentabas de los cursos de asistencia, pues creo que se debiera hacer más y que lo que has comentado tú en tu casa debiera desarrollarse cuanto antes mejor, porque yo creo que también a los ancianos lo que les cuesta es irse de su casa, irse de su pueblo donde han vivido toda la vida y donde no quieren irse, aunque lo estén pasando mal, no quieren irse de su casa y les supone un gran trastorno cuando les sacas a una residencia, bien sea cercana o incluso en el mismo domicilio. Vamos, perdón, incluso en el mismo municipio, sacarle de su casa, aunque se vaya a vivir con un hijo, ya es un trastorno que muchas veces para los mayores creo que no quieren y que no les va nada bien. Nunca antes en un centro privado habíamos dignificado tanto lo público y reivindicado lo público. Si hemos dicho que el ámbito de los funcionarios es estratégico para el restablecimiento de los pueblos, pues también la empresa pública. Fíjense que si nosotros ahora compramos antes de las 5 de la tarde en Amazon cualquier artilugio, mañana antes de las 2 lo tenemos en casa. Pero si eso que compramos en Amazon está en una empresa agroalimentaria de Sotillo de la Ribera o de Cilleruelo de Arriba, ya nada nos lo garantiza. Y si lo tenemos que recibir encima, tampoco la logística nos garantiza que lo vayamos a recibir ni en 2 ni en 3 días, cosa que en Madrid, en Burgos y en Aranda casi, pues sí, ¿no? Claro, tenemos una empresa pública que se llama Correos, ¿no?,
que ahora está haciendo algún experimento con los productos tradicionales, ¿no? Pues reivindiquemos que Correos, como empresa que pagamos todos, y que su nuevo flagrante presidente, que yo creo que lo que más conoce de logística es el mapa mundi que aprendió en la EGB, pues en lugar de gastarse varios millones de euros en cambiar un ápice, alumnos que habéis estudiado Economía de la Empresa en el Colegio San Gabriel, observad el logotipo de Correos de ahora y el de hace un año, y esto nos ha costado 15 millones de euros, ¿no? Pues esto, la empresa pública, que la tenemos, pues vamos a dedicarla a que tenga prioridad por las empresas rurales agroalimentarias para que le puedan recoger el producto en su industria, en su taller y llegar a cualquier punto de España en las mismas condiciones de precio. Esto lo digo porque hace unos meses tenía la suerte de acompañar otra vez a Mila, parece que tengo algo con ella, y Antonio Catalán, que es uno de los empresarios de la hotelería más prestigiosos del mundo, preside AC Marriott, pues evidentemente un tío que abría cada 8 segundos un hotel en el mundo, ¿no? Pues íbamos a cenar hace poco más de 8 meses a un pequeño molino a los pies del Canal de Castilla, en Palencia, y el dueño de ese hotel, que se ha gastado un pastizal, conocemos ese pequeño molino porque lo hemos visitado con jóvenes de aquí del colegio, pues está reconvertido en un hotel minimalista. El director y dueño de ese hotel nos decía, voy a tener que cerrar. No solamente porque no haya gente para trabajar, que esto les pasa a los empresarios de Aranda, sino porque el que me distribuye la cerveza, el vino, los ultramarinos, no quiere venir hasta aquí, ¿no? Pues ahí entra en juego Correos y la empresa pública que pagamos todos, no solamente para llevarnos la carta o el acuse de recibo de la agencia tributaria, sino para la logística del mundo rural. Basta que pagamos todos, pues utilicemos la empresa pública. Es decir, el futuro del mundo rural indudablemente pasa, y lo decía Antonio Papel el otro día, por establecer el tamaño óptimo de Estado, de servicio público que debe estar a atender a lo que es fundamental, que es el mundo rural. Sí, yo con respecto a esto, has comentado antes que los jóvenes no querían trabajar muchas veces y hablas tú de Correos. Correos, yo conozco a bastante gente que trabaja en Correos y, joder, si es que lo que no queremos es que Amazon nos asigne el contrato de reparto. Es que nos supone un trabajo un incremento de trabajo de la leche. Joder, pues es que vamos a ver, ¿tú a qué vienes aquí? ¿A trabajar o a estar sentado calentando la silla? No sé, yo estaría deseando que a mí me asignasen un contrato de esos, de tanto volumen de trabajo para poder incluso dar más trabajo a más gente. Virginia, futura presidenta de la Arandina. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones que estáis haciendo y creo que a veces la Administración puede tener también un papel muy importante en la dinamización de los territorios, pero creo que tampoco tiene esa intención, porque vemos complejos hospitalarios enormes en las grandes ciudades, vemos ciudades de la justicia también concentradas en las capitales de provincia, y parece que las necesidades de ciudades medianas como Aranda, por ejemplo, quedan olvidadas. Porque, por ejemplo, en Aranda, en el sector de la justicia, llevamos reivindicando la apertura de un tercer juzgado durante muchísimos años. Y parece que lo que quieren es lo contrario. Entonces, creo que si la Administración no promueve la iniciativa privada, la propia Administración podría incentivar la creación de empleos alrededor de esa propia Administración dentro de los territorios que más lo necesitan. Porque también me viene a la mente, por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas Europea que está en Elche y todo lo que eso ha supuesto alrededor de esa ciudad. Entonces, si a través de la propia Administración General del Estado, incluso europea, se instalaran centros o servicios que al final acaban siendo necesarios para muchos ciudadanos, alrededor de esos propios servicios podrían crearse, podrían haber incrementos de población. Entonces, no sé si a la propia Administración, en este caso central, pues tiene otros menesteres más importantes a los que enfrentarse para estar más cerca de las personas o de las personas que viven en las grandes ciudades, o simplemente también la tecnocracia de la que hablaba aquí, que
impide revitalizar estos territorios? Es una duda que también se me genera y no sé exactamente si es por una u otra razón. Pues hombre, mira, yo que soy funcionario público, hay dos vertientes, son muchas, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Estás hablando del de justicia, o yo qué sé, por ejemplo, del interior, cuarteles de la Guardia Civil. Fíjate, todos queremos que la Guardia Civil esté cerca. Lamentablemente tú preguntas a la Guardia Civil dónde quieren vivir. Son los primeros, y creo que en tu sector casi también, que quieren vivir todos, lamentablemente, vuelvo a decir, yo creo que están equivocados. Te habla uno que huyó de Madrid como de la peste, no quieren vivir a veces en el mundo rural, sobre todo en las pequeñas ciudades. Y efectivamente la administración tiene que tener esa discriminación positiva hacia el mundo rural y hacia las pequeñas capitales, porque si no, si vamos digamos, a la petición pura y dura de los funcionarios o de aquellos que viven, casi todos, lamentablemente, vuelvo a decir, quieren vivir en las grandes ciudades. Y pongo los ejemplos. Antiguamente, como sabéis, al secretario municipal o al médico se le daba vivienda, pero claro, se le obligaba a censarse y a vivir en los pueblos. Fíjate tú, es la mejor manera de acercar a la administración, ¿no? Pues tú ahora a ver a quién pillas tú, a ver qué médico o qué secretario de ayuntamiento o secretaria vive en el mundo rural. Pues lamentablemente no. Por eso tenemos que ser positivos en el sentido de intentar también ese hecho cultural que decía yo y sentimental casi, decir, bueno, si es que se puede vivir, y de hecho se vive muy bien en el mundo rural, ¿no? Por supuesto, claro, dando los elementos. Si tienes un secretario de ayuntamiento o un abogado que vive en el mundo rural, una pequeña capital, y a veces casi no tiene wifi, ni internet, ni conexión rápida, pues claro, ¿qué coño va a trabajar? Si tiene que ir. Entonces tenemos que ser, desde luego, y ahí sí que la administración tiene que ser taxativa y apostar por las pequeñas ciudades y por los pequeños territorios. Hombre, yo creo que la administración lo que tiene es la idea totalmente contraria. No hay más que ver el caso de Valladolid. Ha ido asumiendo todos los edificios públicos que, por ejemplo, había en Burgos, se han ido trasladando. O sea, lo que quiere, yo creo que lo que quiere es conglomerar todo su poder en un único sitio para que no les cueste 10 minutos en moverse de edificio en edificio. Bueno, lo dijo Jaime Lamo el otro día, es decir, en los pueblos teníamos la suerte de tener al maestro, al guardia civil, al farmacéutico y al cura. Como esto ya no tiene vuelta atrás, hagamos lo posible, al menos para que el cura no termine de marchar también, ¿no? Marcos tiene la palabra. Cuando puede. Buenos días. Bueno, yo me refiero a las primeras palabras de Quique, la de estudiar, irse fuera un año de Erasmus y luego volver. Yo es lo que he hecho, apoyado siempre por el colegio. Cuando he acabado la carrera ahora y me faltan las prácticas universitarias, acudí a ayuda de Quique. Y la pregunta es, ¿por qué las empresas de Aranda no incentivan o facilitan esas prácticas universitarias? Yo he tenido alguna dificultad para hacerlas y al final las tengo que hacer en la empresa familiar. Pero eso, me gustaría un mayor apoyo por las empresas de Aranda para incentivar esas prácticas universitarias que, además de que son gratuitas, dan el paso a que la gente pueda quedarse en Aranda una vez acabadas. Mira, pues te respondo y tomo la palabra con permiso de la mesa. Creo que daba en el clavo Rodrigo Miranda, el director del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Una de las explicaciones a por qué las empresas de Aranda son reticentes a coger alumnos en prácticas, tu caso no es de esta explicación porque se ha juntado el virus, que es lo que ha complicado, ¿no? Pero sí vale para el resto en tiempos de normalidad. Es bien sencillo y tampoco incluyo a la UDIMA y algunas otras universidades en esta explicación generalista que la dio Rodrigo Miranda, por la profunda desconexión que hay entre la universidad española y el mundo de la empresa. El sector educativo, el sistema educativo público-privado, hasta el bachillerato, se ha adaptado a porque tenemos la responsabilidad de educar las personas no de hoy, del futuro, del mañana. Esto lo dejó muy claro Rodrigo Miranda. Pero este debate no va con la universidad. Siguen en sus cosas, en sus endogamias, en sus temas, en sus cátedras, y no se ha adaptado. Y con esta explicación está la mayor parte de la Universidad Española, que ahí está en los rankings internacionales, ¿no? Y fruto de esa desconexión entre lo que la universidad arroja al mercado de trabajo y lo que la empresa necesita, pues el diálogo, el lenguaje es totalmente diferente. Por eso cuando viene alguien de economía, de derecho, de ingeniería, de la universidad no sé qué, obvio decir nombres,
a las empresas españolas arandinas que son punteras, no les interesa. No así en formación profesional, que es otro cantar. Entonces, a la profunda desconexión que hay entre la Universidad Española y el sistema productivo arandino de Castilla y León y de España. Entonces, cuando la universidad se entere, y yo creo que se va a enterar cuando se cierre la puerta de los recursos públicos que pagamos, porque aunque hubo un director de un medio de comunicación, que no digo el nombre, a los que nos siguen lo sabrán, que dijo que, en fin, que el sistema universitario español se ha pervertido con el coste de la llegada de otras universidades, las privadas no nos cuestan un duro a los ciudadanos, ¿no? Pero son a las públicas a las que hay que exigir no solamente la transmisión del conocimiento, que eso ya lo hacemos los centros de enseñanzas medias. La universidad tiene la responsabilidad de generar nuevo conocimiento. Esa es la responsabilidad de la universidad. ¿Dónde están nuestras universidades para registrar la patente de la vacuna de la COVID? Que estamos supeditados a Harvard, a Oxford y a no sé cuántos laboratorios privados. ¿Dónde están? Entonces, esa es una explicación. Desde luego, es una explicación reduccionista con un margen de error posible, pero seguro que entra, y esto no es una explicación que dé yo, sino es de la profunda escucha de las grandes empresas de Aranda de Duero y también de las pymes. Sí, yo al respecto opino un poco como tú, y tú es por la opinión que te han transmitido las empresas y yo por mi propia opinión. Yo salí de la universidad estudiando ingeniería industrial, empecé a trabajar en una empresa bastante pionera en el sector eólico y de lo que me habían enseñado en la universidad, nada. O sea, yo creo que la universidad no enseña lo que realmente demanda el mercado. Y están a su plan de estudios, que a lo mejor puede llevar 20 años siendo el mismo, y no se adaptan a las necesidades de las empresas y de sus propios alumnos, que al fin y al cabo el alumno es el que necesita aprender para luego poder encontrar un puesto de trabajo. Y luego, en cuanto a la empresa, pues que a lo mejor no le guste tampoco transmitir conocimiento porque tengan miedo a que lo puedas llevar a otras empresas. Creo que también puede ir por ahí alguna razón. Lo que está claro es que no hay una conexión efectivamente buena entre las universidades y las empresas. Y fíjate el caso de Aranda, ¿no? Que tenemos tres grandes, como es GSK, Michelin y Pascual, y otras punteras también, como Aranda, etcétera, etcétera, del sector del acero, y sin embargo no somos capaces efectivamente de generar esa interconexión que en Europa está mucho más avanzada y que aquí, aparte de las grandes empresas, daría creación a otras pequeñas empresas intermedias que son fundamentales, ¿no? Y sin embargo no somos capaces. Luego, yo creo que ahí sí que tienen que hacer mucho las universidades para adaptarse a las necesidades actuales, y por eso también a veces pues los buenos resultados de las privadas, porque yo creo que ahí sí que son más ágiles, lógicamente, están más al mercado y, claro, demandan, al fin y al cabo, dan lo que se demanda a la sociedad, ¿no? César, no sé si Minguín ha levantado la mano y va a hacer alguna intervención sobre el sector del pan, la industria del pan. Sí, hablamos. Cuenta con panadería desde septiembre. Estás invitado a la inauguración. Buenos días. Bueno, antes hablaba Pocholo de que estaba buscando a alguien para que llevara la panadería de Caleruega y que nadie quiere montar una panadería. Yo me voy a poner en otro supuesto, en el supuesto de los pequeños empresarios o los pequeños emprendedores que sí que quieren trabajar en esta zona y no pueden. Voy a poner el caso, por ejemplo, de una empresa, de unos antiguos socios de nuestra asociación, de GEARCO, que alquilaban cámaras, se encargaban de producción de grandes anuncios. Esa empresa se tuvo que ir a Madrid porque aquí no conseguía vender al precio que tenía que vender para el material que tenía. Sin embargo, no está teniendo ningún problema para trabajar en Madrid. Hace 2 años les dieron el Goya, les dieron un premio Goya a la mejor fotografía y demás. Y como esa empresa nos está ocurriendo a muchos. Queremos trabajar aquí en la zona, en la ribera, y nos encontramos que precisamente muchas veces por ser de la zona nuestro trabajo vale menos. Nuestro trabajo se mide por otro baremo diferente. Entonces, resulta curioso porque empresas que salen fuera terminan vendiendo
a esta misma zona, incluso un 20% más caro, un 30% más caro, incluso a través de otras empresas asociadas, y no tienen ningún problema para venderlo. Estamos comprando caro lo de fuera y pagando muy barato lo de aquí. Los empresarios nos tenemos que ir fuera para que realmente se nos valore el trabajo. Lo dejo ahí, lo dejo en la mesa. Gracias. No, desde luego es una reflexión que es verdad, ¿no? Yo creo que la autoestima aquí la tenemos bastante baja, en el sentido de que a veces, pues eso, lo nuestro como que lo despreciamos, ¿no? Eso ya lo decía Machado hace muchos años y suele ser verdad. Lamentablemente lo que ves cercano, pues si a este le he conocido yo toda la vida, ¿qué coño me va a enseñar este? No, pues este está bien preparado, ha montado una empresa, tiene un producto muy bueno y de calidad, coño, poténcialo porque es vecino tuyo y te va a dar, lógicamente, a ti, a tu pueblo y a tu comarca mucho mayor valor añadido. Lamentablemente creo que ahí entramos un poco en lo tradicional, ¿no? A veces de cómo somos los castellanos y leoneses y los españoles, ¿no? Que no valoramos lo propio, pero desde luego también a veces, efectivamente, no damos esas oportunidades nuestros propios paisanos, ¿no? Preferimos comprarlo de fuera, como decía que el Gila, ¿no? De que te has comprado unas gafas porrizosas, ¿no? Entonces, se radioporniza, ya sabes, se recóncava, explicamos todo muy raro, cuando lo normal, lo que estamos muy cercano, no lo queremos apreciar. Y ahí sí que te comparto contigo totalmente esa reflexión. Yo creo que, como se suele decir, nadie es profeta en su tierra. Y luego creo que también hay un problema de envidia. Que como veas que al vecino le va bien y a ti a lo mejor no tan bien, con empresas multinacionales, pues ese problema a lo mejor no es tan patente, pero en cuanto a empresas pequeñitas y con vecinos, creo que la envidia también hace mucho al respecto. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo, César, y aunque lo has dicho medio cifrado el mensaje, lo hemos entendido. Ya hace 3 años estuvo el embajador de Reino Unido en Prensa y Poder, Simon Manley, y ya dijo que ojalá cambiemos en España esa tendencia a valorar más lo de fuera, a tener ciertos reparos a lo nuestro, ¿no? Es decir, eso va cambiando. ¿Cuánto ha tardado el vino de Ribera del Duero en entrar en Burgos capital, ¿no? En fin, sigue tardando. ¿Cuánto ha tardado, no? En fin, sigue. ¿Cuánto hemos tardado en darnos cuenta que la Udima es de un ribereño, Roque de las Heras de aquí, de la Horra, ¿no? ¿Cuánto hemos tardado en valorar el pan de Aranda, la morcilla de Aranda, la morcilla de Burgos, en fin? Eso va en nuestra idiosincrasia y yo espero y seguro, estoy totalmente seguro que las nuevas generaciones están educadas de otra manera, han salido del catetismo cultural al que les hemos sometido los mayores, han viajado y desde luego estas limitaciones intelectuales que hemos tenido nosotros y quienes tienen más años, los jóvenes no las van a tener, sobre todo porque el mercado no se va a andar con esas tonterías. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento de lo local, de lo rural y de los jóvenes excelentemente formados, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Sandra Moneo acaba de llegar, que es diputada por Burgos y responsable de Educación del Partido Popular. No le vamos a repetir la ponencia, pero hemos hablado mucho, luego te lo voy a contar porque hemos establecido una lista de recetas que te van y que le van a ir a Pablo Casado y bueno, como hemos hecho de teloneros de él, pues luego se lo diremos. Y si no, ya os lo dirá la alcaldesa o Pocholo, digno defensor de esta tierra. Así que sin más le paso la palabra al director del curso porque, en fin, a mí me pagaba por 1 hora y ya voy 5 minutos más. Bueno, pues yo creo que he acertado, incluso incluyendo a Quique. No, te pagaba
con 1 minuto de gloria y tú te has tomado 60, lo cual está muy bien. Pedro, joven agricultor que se quiere quedar aquí en el Surco, dentro de 50 años seguirás siendo joven agricultor. Y el inabarcable José Ignacio Pocholo, no lo digo por... digo inabarcable intelectualmente. Es uno de los alcaldes históricos de la histórica Ribera del Duero, que más determinación y pasión pone por su pueblo. A la zaga no te va el de Gumiel de Izán, que está ahí, y al final la gente sabe de qué va esto. Oye, muchísimas gracias por vuestra aportación aquí. Ya os firmaré el cheque, y no dejéis de trincar, como dirían los modernos, el vino, que además es el responsable de la bodega San Gabriel. Muchísimas gracias. Espera, no aplaudas todavía. A ver, ahora, como habéis visto que hay un gran trasiego, el presidente del Partido Popular está viniendo. Parece que él, desde los meses de verano, está en las Navas del Marqués, que creo que es Ávila, ¿no? Ávila, y entonces no sé cuál es la dirección. Como es muy complicado porque las 4 cámaras robotizadas que hay. Sandra, ¿qué te creías? ¿Que aquí éramos unos catetos? Pues tenemos, yo que estoy en varios platós de generalistas, de gran tal, no tienen, como tenemos aquí, las cámaras robotizadas. Pero como hay muchos medios, el Internet, que no paga Quique, pues se colapsa. Entonces esa es una de las cosas que pretendía que cuando venga mañana el director general corporativo de Telefónica, pretendía secuestrarle, porque es verdad que incluso el presidente ha estado aquí, ya en años anteriores, ha prometido el oro y el moro, pero nada de nada. No sé en Sagún, donde ha venido también es alcalde histórico de la inmortal ciudad de Sagún, y el senador por León, Javier. Así que bienvenidos también. Muchísimas gracias por vuestra presencia. No sé si habéis venido por escuchar al presidente del Partido Popular o por probar los caldos de la tierra. Las dos cosas. Está muy bien eso. Bueno, yo creo que... quería hacer un aviso. Como no va a haber canutazo, porque pretendemos que las cosas diarias de la batalla política tienen que quedar fuera de aquí, también lo entiende así el señor Casado, no va a haber canutazo y por lo tanto os voy a pedir que cuando vayamos a entrar estéis sentados, porque llevamos la experiencia de los 4 días, es que nos encontramos ahí en el pasillo, en fin, uno se come los mocos y todas esas cosas, y entonces tratamos, habréis visto que el protocolo está al máximo sanitario. Lo único que nos faltaba ya es que hubiera algún caso y entonces, Quique, tendrías que cerrar el chiringuito. Entonces, por favor, ya las voluntarias, que son numerosas e inteligentes y guapas, además, si se puede decir ahora, les indicarán que, por favor, estar sentados cuando entremos, porque si no se organiza ahí un pifostio monumental y no que queremos tener mucho cuidado con las cosas. Gracias a vosotros y gracias a vosotros también, y gracias a la gente que nos está viendo a través de los distintos canales de televisión, incluidos los de México, que creo que son los más numerosos. Saben que aquí en esta tierra tienen sus hermanos entrañables, así como los colombianos, los argentinos, los ecuatorianos y los peruanos. No hay que olvidarse de los peruanos. Nos vemos.